Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra segunda sesión de la semana número 1 de nuestro módulo Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, pues la sesión del día miércoles, pues hicimos comenzamos con una presentación acerca de su servidor. Posteriormente, hicimos referencia a la estructura de módulo y la forma de trabajo. Y después hicimos referencia a lo que fueron nuestros contenidos de la semana y pasando después a los que son todavía nuestro foro aprendiendo y nuestras actividades integradoras, ¿sí? Bueno, pues me da gusto darle la cordial bienvenida a Jacqueline. Bienvenida a nuestra sesión. ¿Cómo vas con tus actividades? ¿Ya revisaste algo de la semana? Sí, asesor, de hecho ya las estoy haciendo, pero todavía no he podido terminar ni la primera ni la segunda, la verdad. Ok, muy bien. Bueno, pero al menos ya empezaste, ¿no? Ya tienes algo ya de revisados de los contenidos. Sí, ya de hecho primero leo todo y ya después empiezo con la realización de las actividades. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, vamos a recordar un poquito de lo que hicimos la sesión pasada. Bueno, el día de hoy enfocándonos un poco más a lo que he podido ver de sus actividades integradoras que ya he revisado y bueno, intentando también que comprendan un poquito más acerca de esos errores frecuentes que he estado viendo para que pues se subsanen en lo sucesivo y tomando en consideración también estos elementos de observación que son la identificación de ideas principales, el tema del plagio y bueno, también lo que refiere a las referencias, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a dar inicio. Pues nuevamente, ya recordando un poquito de lo que vimos, pues me presento nuevamente. Mi nombre es Uciel Pérez Reyes, estoy asignado como su asesor en este módulo 10 denominado Transformaciones en el Mundo Contemporáneo, pues en su modalidad de recurso. Bueno, dentro de mi formación, pues soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Colaboro en Prepa en línea desde la primera generación dentro de estos módulos de Ciencias Sociales y de Humanidades. También, bueno, en frente a grupo, pues también trabajo dentro del nivel medio superior. Y bueno, también ya tengo más de 15 años impartiendo clase dentro de este nivel, ¿sí? Bueno, entonces, en lo que refiere a la forma de trabajo, como les señalé, pues había algunos elementos que considerar primeramente, que son esta parte de lo que son las actividades, ¿no? Regularmente, pues yo me conecto por las tardes, ya tarde noche. Me van a encontrar a partir de las 8 de la noche, a veces hasta las 11 de la noche. Si bien los días sábados y domingos no son hábiles, yo sé que ustedes también pues son a veces los días en que más se entregan. Entonces, principalmente en estos módulos de recurso, las entregas pues se realizan en fin de semana. Pues me imagino yo también que es por las actividades laborales, otras responsabilidades que también ustedes tienen. Bueno, entonces pues también trabajo prácticamente todos los días de la semana, ¿no? Dándoles también prioridad a ustedes. Entonces, pues regularmente siempre me van a encontrar por las noches. Bueno, en lo que refiere a nuestro módulo, pues se compone de 6 actividades integradoras, cada actividad integradora con un valor del 7%, que en total nos darían un 42%. Tenemos un proyecto integrador que es del 30%, y el foro de integración tiene un valor del 8%. En la semana número 4 también hay actividades formativas que tienen un valor del 5%. Ustedes en tutorías o bueno, con asesoría con su tutor, bueno, tienen actividades socioemocionales. En este caso son fichas Constrúyete, que las invitarán a conocerse a sí mismos, cómo son, saber identificar cualidades personales. Bueno, entonces estas las trabajarán en la semana 1 y en la semana número 3. Primero es realizar las actividades, posteriormente contestar los cuestionarios y estos tienen un valor del 5%, ¿sí? La actividad en plataforma,
pues corresponde a todo lo que ustedes hacen en plataforma, la revisión de sus trabajos, la participación en foros. Entonces, todo el tiempo que estén en plataforma, pues tiene un valor del 5%, en donde, pues sumando todos estos elementos, el 42, el 30, el 8, el 5, el 10 y el otro 5%, pues nos da un total del 100% que refiere a todo el módulo, ¿no? Pero recuerden ustedes que también ahora en esta nueva modalidad que estamos trabajando dentro de plataforma, ustedes tienen eh, pues calificación adicional, que entonces es el ingresar a las sesiones virtuales, ¿sí? Cada sesión virtual también tiene un valor extra aparte de ese 100% para que ustedes lo sumen también a estas actividades y de esa manera pues puedan resultar con una calificación mucho más satisfactoria. Creo que el secreto que yo puedo ver para poder acreditar el módulo siempre es estar en las sesiones virtuales, sobre todo porque en ellas puntualizo las actividades, veo qué es lo que voy analizando, en qué están bien, en qué deben mejorar y de esa manera también voy dando como que me voy enfocando a esos elementos que en los que ustedes tienen que hacer, sobre todo pues muchos cambios, ¿no? Bueno, recuerden que como derecho, pues ustedes una vez que entregan una actividad, pues bueno, tienen ustedes el derecho de ser evaluados dentro de las 72 horas. Mi obligación es evaluarlos dentro de ese tiempo de 72 horas. Entonces recuerden que sábados y domingos, como no se consideran días laborables, puede ser que no les evalúe una actividad que me entreguen en viernes, sino hasta las otras semanas, ¿no? Entonces tengan bien estipulados esos tiempos. También recuerden que cuando ustedes me envían un mensaje, yo tengo 24 horas para poder responderlo, eh, siempre y cuando estemos en días hábiles. Si no estamos en días hábiles, entonces puede ser que a lo mejor les responda en día lunes, bueno, pero estoy dentro de mis 24 horas, ¿no? Porque son hábiles. Entonces, sí les recuerdo siempre, sean bien puntuales en este tipo de mensajes, sobre todo cuando se trate de actividades en las que requieran apoyo y sobre todo en este caso en actividades en las que pues es importante que yo les atienda lo más pronto posible y más cuando están ya en el momento límite, ¿no? Ya de casi llegar el domingo. Entonces, sugiero que todas sus dudas sean por anticipado para que no me den ese margen de tiempo, para que me den ese margen de tiempo y yo les pueda responder. Bueno, entonces, de lo que les señalé en la sesión pasada, bueno, fueron algunos cambios en plataforma en los que tenemos que acostumbrarnos, que son pues algunos nuevos espacios. El primer espacio es definamos el horario para nuestras sesiones, en el cual ustedes pues van a votar por el horario en el cual, en el que quieren que sean sus sesiones. He visto en verdad muy poca participación en este caso, en este definamos el horario. Yo no puedo elegir el horario, ustedes sí lo eligen, entonces yo nada más lo único que puedo ver pues son las respuestas, que en este caso pues vemos solamente han participado ocho personas de los 50 y tantos que somos estudiantes del módulo, solamente 8 personas han participado. Entonces, pues los invito a que pues, registren su votación para que, pues en este caso, pues la mayor parte de ustedes pues tenga esa oportunidad de estar presente. Entonces, de momento, pues las sesiones son a las 7 de la tarde en los 2 días, tanto en el día miércoles como en el día viernes, ¿sí? Bueno, otro cambio que podemos apreciar en plataforma, pues es el de las sesiones. Ahora las sesiones ya no se publican en este espacio que pueden ver ustedes aquí, en el de avisos recientes, se publican en este espacio de accede a las sesiones de tu asesor virtual, en donde aquí les estaré compartiendo semana a semana y 24 horas antes de que inicie la sesión, tanto la invitación a las sesiones como las grabaciones, ¿sí? Entonces ya en esta parte que es de los avisos recientes, es donde les estaré comunicando pues algunos elementos que deben de saber durante la semana, los materiales de apoyo, algunas recomendaciones para la semana. Entonces, todo esto irá dentro de estos avisos recientes. Bueno, entonces, pues en la semana estuvimos analizando
Bueno, la sesión pasada estuvimos analizando la unidad número uno de nuestro módulo Transformaciones Mundiales en la segunda mitad del siglo XIX. Tocamos los temas de la segunda revolución industrial, los avances tecnocientíficos en el siglo XIX, el imperialismo, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, los tipos de crisis económica, los regímenes totalitarios, que fueron el contenido temático. Sin embargo, bueno, antes de comenzar a ello, debemos de tomar en consideración que estamos en un módulo en el cual podemos nosotros apreciar que dentro de esta parte de las ciencias sociales y de las humanidades, pues es un módulo en donde hablamos de esos acontecimientos, principalmente de Europa, que marcaron que marcaron nuestro mundo actual. ¿Sí? Comenzamos entonces dentro de una época de la segunda revolución industrial, que fue en la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, la finalidad de este módulo o el propósito en sí de este módulo es que analicemos todos los principales acontecimientos que se originaron en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días, pero siempre tomando en consideración elementos importantes como son las repercusiones en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales. Siempre todos los temas que vamos a ver van a ser analizados dentro de estos ámbitos y siempre tomen en consideración que cada tema que veamos, siempre debemos de analizar los antecedentes del tema, cómo ocurrió la situación y finalmente qué repercusiones deja, ¿no? Bueno, entonces es ahí que empezamos ya nuestra unidad número uno, en donde tocamos únicamente las transformaciones de la segunda mitad del siglo XIX y únicamente abarcamos hasta el año de 1939, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, entonces les comparto algunas diapositivas con relación a estos temas. Los vamos a ver de manera rápida, ya que esto pues lo hicimos la semana pasada. En- Entonces, sí es importante que señalemos que pues es importante también que ustedes analicen toda la información que viene en plataforma. Yo sé que en Internet ustedes van a encontrar gran variedad de información, pero muchas veces esa información pues viene mucho más compleja, viene más a opinión del autor. Entonces, la primera fuente de consulta pues va a ser la plataforma y posteriormente va a ser el Internet. Pero recuerden siempre, que es cuando en las sesiones les indique que tienen que apoyarse en los recursos de plataforma, apóyense en ellos. Cuando les indique que tienen el contenido de plataforma no es suficiente y tienen que investigar en fuentes externas, bueno, también hagan un poquito de caso, ¿no? De esas recomendaciones. Bueno, entonces vamos a iniciar en el tema de la segunda revolución industrial, en donde señalábamos pues avances tecnológicos y científicos, pues muy importantes, ¿no? Dentro de esos avances científicos y tecnológicos, pues tuvimos muchísimos de ellos. Podemos apreciar aquí la pila eléctrica, el barco de vapor, la primera locomotora, el motor eléctrico, el telégrafo, el descubrimiento del aluminio, las primeras aleaciones, etcétera. Veamos cómo todos estos avances que podemos encontrar a la fecha los seguimos usando. Muchos de esos avances, pues que surgieron en la época, pues los hemos modificado, los hemos hecho más sofisticados con materiales mucho más recientes, pero finalmente su finalidad es la de mejorar nuestra vida, ¿sí? Aunque muchos de ellos hayan surgido, pero no precisamente como beneficio para nosotros, sino como beneficio para los conflictos bélicos y para tener una ventaja sobre las potencias poderosas, ¿no? Entonces veamos cómo también dentro de esta parte tecnológica o científica, también podemos ver otras situaciones con esta parte. Si analizamos, por ejemplo, la parte de la sociedad, vemos que la sociedad pues deja el campo, se traslada a las grandes ciudades donde empezó a crecer exponencialmente la cantidad de población y empieza un trabajo en fábricas. Un trabajo en fábricas donde la sociedad empezaba a tener una relación obrero-patronal
Y como había una lucha en esta búsqueda de reconocimiento de derechos laborales, bueno, pues también empiezan a surgir otras instituciones como lo son pues los sindicatos, empiezan a surgir una nueva clase social que es la burguesía, en que el proletariado, o sea, de la gente que vive de su propio salario, ¿no? Otro de los temas que analizamos pues fue el de las potencias imperialistas, y ahí analizamos a la Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Italia, España, Portugal, y también tenemos en América a Estados Unidos. Entonces, estos grandes imperios, como había una gran necesidad de obtener materias primas para la generación de productos, pues requerían otros territorios para obtenerlos. Y es ahí donde viene esta parte de el imperialismo y el colonialismo. Entonces, donde llegaron a dominar otros territorios con la finalidad de obtener sus riquezas y de esta manera también tener influencia a nivel internacional, ¿sí? Pero bueno, a raíz de esos conflictos en que los países imperialistas querían tener mucho más poder y mucha más influencia a nivel internacional, pues también se peleaban por los mismos territorios. Entonces, en el año de 1914, a raíz de la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria, se detona la Primera Guerra Mundial y en este caso comienza esta parte de lo que fue una lucha entre naciones poderosas, pudiendo ver las alianzas entre países, la Triple Entente, la Triple Alianza, pero finalmente en el año de 1918 finaliza la guerra, pero con países totalmente devastados económicamente, con países que no quedaron conformes con la guerra, se firman algunos tratados donde los países también tienen que pagar por los costos ocasionados y por los daños ocasionados a los países. Entonces vemos repercusiones bastante negativas, ¿no? Y dentro de esas repercusiones negativas, pues podemos ver pues lo que fueron pues la gran cantidad de pérdidas humanas, el endeudamiento que generaron, y muchos países pues acudieron a Estados Unidos, que se había consolidado económicamente para poder obtener ayuda económica. Entonces vemos que hay repercusiones inmediatas, como son las pérdidas humanas, pero repercusiones a largo plazo y que hasta el día de hoy nosotros podemos apreciar, ¿no? Bueno, la guerra también fue propiciada por instituciones pero por gobiernos que eran sistemas totalitaristas. O sea, de los sistemas totalitaristas, nosotros tenemos varios. Tenemos el estalinismo, tenemos el nazismo, tenemos el fascismo, el estalinismo con Stalin, el nazismo con Hitler, el fascismo con Benito Mussolini. Y cada uno de ellos lo que pretendía era generar una idea nacionalista. ¿Qué era el nacionalismo? Pues que nadie estaba por encima de ellos, que estos gobernantes y su población eran los más poderosos, que ellos eran los únicos que debían de prevalecer y también eran pues totalmente radicales en su gobierno, ¿no? Sin embargo, estos gobiernos, pues como podemos apreciar, tenían características similares. Eran un partido único, eran antidemocráticos, monopolizaban el poder, eran violentos, eran propagandísticos de su líder, estaban enfocados principalmente a la milicia, tenían un poder absoluto de su gobierno y tenían una ideología única. ¿Qué es una ideología única? Pues el hecho de que tenían un pensamiento nacionalista, ya les decía, ¿no? Por ejemplo, con Hitler, el de la raza aria, que solamente los blancos debían prevalecer, los demás debían morir. La lucha que tenía en contra de los judíos, ¿no? También con Stalin, pues era el líder de la Unión Soviética. Entonces ahí con Stalin también controlaba a todos los países que pertenecían a la Unión Soviética. Entonces también no había una libertad de mercado, no, los países no podían decidir por sí mismos, no podían generar alianzas con otras naciones dentro de esta Unión Soviética. Que ya en la unidad 2 pues profundizaremos un poco más, pero resulta que termina la Primera Guerra Mundial y comienza un periodo que es el periodo entre guerras, que finaliza antes de la Segunda Guerra Mundial, pero eso ya será parte de la segunda unidad número 2, ¿sí? Entonces aquí podemos nosotros ver que tenemos nuestro primer foro
que es el Foro Aprendiendo, en donde recuerden siempre que las reglas de la netiqueta pues son fundamentales, ¿no? El hecho de escribir sin faltas de ortografía, el hecho de tener una redacción totalmente clara, precisa, comenzar siempre con un saludo, terminar con una despedida, no escribir solamente con mayúsculas porque esto implicaría estar gritando y bueno, tener información suficiente en sus participaciones. He visto en esta semana que hay comentarios que nada más dicen pasaba a saludar, adiós, entonces eso no es una participación correcta, tiene que haber una aportación. Recuerden, no debemos de dejar abandonado el foro aprendiendo porque es una manera en la que nosotros interactuamos, damos a conocer nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento y juntos nos retroalimentamos, ¿sí? Entonces, este foro aprendiendo, pues nos invita a reflexionar acerca de los avances científicos y tecnológicos a finales del siglo XIX e inicios del XX, ¿sí? Y bueno, las preguntas detonadoras son las siguientes. ¿Qué inventos cambiaron la industria de la época? ¿Qué descubrimientos consideras que son los más relevantes y por qué? ¿Cómo se usaron las nuevas tecnologías durante la Gran Guerra? ¿Qué inventos repercutieron en la vida cotidiana de la época? ¿Quiénes fueron los científicos más destacados? ¿Qué países obtuvieron un mayor desarrollo científico y qué inventos se crearon para la guerra? Bueno, vamos a darle oportunidad a Jacqueline, que estás aquí presente ya aquí en la sesión, para que me digas qué avance tecnológico recuerdas de los que hemos mencionado en estas dos sesiones de la Segunda Revolución Industrial. ¿Podría ser, por ejemplo, el telégrafo y el teléfono? Muy bien, excelente, muchas gracias. Excelente participación. El telégrafo y el teléfono. Si bien el telégrafo ya fue como que desplazado, ya no es tan usado también, el teléfono sí es fundamental, ¿no? Pero, cómo lo usamos ahora? El teléfono pues se ha diversificado, ¿no? El teléfono era muy básico, pero hoy, ¿qué cambios ves en el teléfono, Jacqueline? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo ha evolucionado? Pues hoy, por ejemplo, nos sirve para múltiples tareas, por ejemplo, desde comunicación, desde, bueno, pues obviamente la evolución no solo al teléfono, sino al smartphone, ahora que pues todo el mundo conocemos, se puede ocupar para comunicación, incluso para hacer tratos de compra y venta. En este momento, por ejemplo, para aprovecharlo para la educación, para el trabajo, ya tiene muchísimos usos. Ok, efectivamente, podemos ver que el teléfono hoy en día sigue siendo de gran utilidad. Bueno, déjenme actualizar aquí porque si no se me cierra la sesión. El teléfono pues es de gran utilidad porque es fundamental para esa comunicación a distancia, ¿no? El teléfono surgió también, pero no precisamente para que nosotros lo usáramos, sino surgió también como un medio de comunicación para las tácticas de guerra. También podemos ver cómo el teléfono hoy en día ha cambiado e incluso ha desplazado otros elementos, ¿no? Antes la mayoría pues de las personas utilizaba su reloj de mano. El teléfono, el smartphone vino a desplazar ese reloj de mano. Las personas utilizaban su reloj despertador para levantarse temprano, ¿no? Hoy el teléfono también lo ha desplazado. La gente utilizaba sus cuadernos para agenda. Hoy el teléfono también lo ha desplazado. Entonces vemos cómo el teléfono se ha vuelto fundamental, pero no pierde esa finalidad que es mantenernos comunicados, ¿no? En el foro yo les comentaba también, por ejemplo, de tecnologías que se usaron para la guerra y ahí les comentaba que eran los enlatados. La comida enlatada no fue, bueno, hoy en día la vemos demasiado común, ¿no? Demasiado para nuestro uso. La encontramos todos los días en la tienda, la comida que compramos. Pero también fue para la guerra, porque los soldados pues se iban durante muchísimo tiempo a la guerra, no había que comer, entonces llevaban su comida enlatada. Los primeros que utilizaron este tipo de comida, pues
este, sufrían graves daños a la salud porque la comida al estar en contacto con el metal, pues también se echaba a perder. Sin embargo, ya posteriormente descubrieron la manera en cómo la comida se mantenía libre, sin contacto con el metal, y esto ahí podemos apreciar que las latas tienen una cubierta por dentro, a veces no se ve porque es totalmente transparente, pero hay una cubierta por dentro que protege al alimento del contacto con el metal, y eso también le permite no contaminarse, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos inventos también que se han ido evolucionando, que han ido cambiando nuestra manera en cómo nosotros, pues, vivimos. Muchos de ellos no fueron precisamente, decíamos, para que nuestro uso, fueron para los conflictos bélicos, pero pues hoy en día son parte de nuestra vida y a la fecha vemos esas repercusiones, ¿no? Vemos en sí, vemos situaciones que hasta la fecha nosotros podemos ver que hay se le podría decir, no nada más en el aspecto tecnológico, sino también en el aspecto social. El tema de los derechos, ¿no? La gente durante la época de la de la segunda revolución industrial, pues estaba en esa búsqueda de mejores condiciones laborales, en esa búsqueda del reconocimiento de derechos. Entonces, ahí también tenemos repercusiones no nada más inmediatas, sino también hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, pues los invito a participar en este foro aprendiendo, creo que va a estar bastante interesante. Entonces, pues ya nos quedan solamente, pues hoy, toda la noche de este viernes, sábado y domingo para poder participar, ¿sí? Bueno, independientemente de que yo elabore mi conclusión el día de hoy en el foro, ustedes pueden seguir participando, ¿sí? Bueno, entonces ahora pasaríamos a lo que serían las actividades de la semana número 1. La actividad formativa, que son los antecedentes y desarrollo de la Primera Guerra Mundial, y la actividad formativa número 2, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que una vez que ustedes hayan revisado los contenidos de la semana, hayan leído la información, pueden contestar estos cuestionarios para que también puedan analizar un poquito de qué tanto aprendieron, ¿sí? Y tenemos la actividad integradora número 1, denominada Primera Guerra Mundial, y la actividad integradora número 2, periodo entre guerras. Ahora me voy a enfocar no tanto ya en explicar a fondo, ¿no? Sino en ver qué es lo que he podido observar en estas tareas. Bueno, vamos a comenzar primero con la tarea número 1, que es la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces me decías, Jacqueline, que ya comenzaste con esta parte de la primera actividad, que es la Primera Guerra Mundial. ¿Ya le habrás avanzado algo? ¿Tendrás algo ya de realizado? ¿Ya habrás elegido en qué herramienta vas a hacer tu infografía? Sí, la infografía, de hecho, ya estoy por terminarla y la estoy haciendo en Canva. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver los elementos de esta infografía, y espero que si hay algún ajuste que le tengas que hacer, hazlo antes de enviarla, ¿sale? Y me dices en qué aspecto. Ok, vamos a comenzar. Primera Guerra Mundial. Dice, ¿qué tal, estimado estudiante? Mediante el siguiente esquema te señalo cada uno de los aspectos que debe tener la infografía. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Solo coloca ideas principales. No expliques. Concrétate en señalar el suceso, característica o consecuencia. Puedes agregar imágenes para hacerlo más ilustrativo. Puedes hacer uso de la siguiente página para elaborar tu infografía. Puede ser Canva. Si trabajas en una herramienta de Internet, agrega tu nombre a la infografía para verificar la autenticidad y la autoría de tu tarea. Verifica que la información por cada aspecto requerido sea suficiente. Bueno, esas son las recomendaciones, ¿no? Bueno, pero recuerden que cuando nosotros hacemos una infografía, si nosotros investigamos un poquito de lo que es una infografía, en Internet, nos vamos a dar cuenta que es un material didáctico, ¿no? Ahí vamos a buscar algunas imágenes y nos vamos a dar cuenta de que una infografía es un material didáctico que dentro de su naturaleza
está el hecho de presentar la información a manera de esquema, a manera o de una manera creativa también. Si se dan cuenta, también muchas infografías tienen muchos colores variados. Las infografías también son para llamar la atención. Se presenta también con imágenes. Acuérdense que las imágenes pues dicen mucho más que 1000 palabras, ¿no? A veces tan solo al ver la imagen, ya en automático ya sé de qué se va a tratar. Entonces, siempre, si les dice la tarea infografía, hagan infografía, ¿no? Si les dice mapa mental, hagan mapa mental. Pero recuerden, una infografía siempre rescatamos los sucesos más relevantes o los aspectos más relevantes. Si se dan cuenta, aquí en estas que les muestro así de manera general, las que encontramos en Internet, ¿qué pueden destacar? Tienen poco texto, solamente identifican ideas principales, se acompañan de imágenes, el color es muy variado, tienen diferentes estructuras, hay bastantes cuadros de texto, entonces hay algunas bastante creativas, otras que tienen pues mucho menos imágenes, ¿no? Un poquito más de texto, se resaltan las ideas principales. Entonces, una infografía debe de ser eso, ¿no? Un material didáctico, llamativo, creativo y preciso. Entonces, eh, si nos vamos aquí a lo que nos dice la rúbrica, tenemos algunos elementos que tomar en consideración para la realización de esta actividad. El primer tema que nosotros debemos de abarcar para la realización de esta actividad, pues es el tema de la segunda revolución industrial, que la tenemos por aquí. El segundo tema son las potencias imperialistas y sus colonias. El siguiente tema, el tercero, la Primera Guerra Mundial. Y el último tema, los avances tecnológicos. ¿Sí? Bueno, yo lo hice de esta manera para que ustedes lo pudieran apreciar mucho mejor y de una manera mucho más clasificada. Entonces, aquí se los presento todos esos datos, que es el que estuvimos manejando la sesión pasada. Tenemos la Segunda Guerra Mundial, características y tenemos que mostrar consecuencias. Países que fueron potencias imperialistas, la rúbrica nos dice que mencionemos 3 países que fueron potencias imperialistas. Puede ser el país 1, el país 2, el país 3. Todo ello tomando en consideración sus recursos de la semana. Por cada país, ustedes tienen que mencionar características y colonias. Después tenemos el tema de la Primera Guerra Mundial, en donde ustedes van a analizar causas y consecuencias. Quiero que tengan bien claro aquí algo que nos dice la rúbrica, pero quiero que lo entiendan de una manera mucho más precisa. Aquí, por ejemplo, la rúbrica nos dice, a ver, vamos a acercarnos un poquitito más para que lo puedan identificar mucho más claramente, causas y consecuencias. Pero aquí en la parte de consecuencias, aquí en la parte de consecuencias nos dice, este, a ver, un segundito. En esta parte de consecuencias nos dice que tiene que ser en los aspectos económicos, sociales, políticos y territoriales, pero no nada más son las consecuencias, también son las causas, causas económicas, sociales, políticas y territoriales. Consecuencias económicas, sociales, políticas y territoriales, ¿sí? Entonces, no nada más las causas, tienen que ser los dos ámbitos, ¿sí? Entonces, aquí sería importante que ustedes identificaran esos aspectos. Eh, bueno, posteriormente, lo que tenemos que hacer es identificar cualidades, ¿sí? En la segunda revolución industrial. Me voy a pasar al esquema para poderlo ver de una manera mucho más gráfica. Aquí está. Entonces, aquí nosotros podemos apreciar que en la segunda revolución industrial, nosotros, pues, cuando ustedes señalen características, solamente mencionen la característica, no la expliquen absolutamente para nada, porque eso les va a llevar mucho más, les va a llevar mucho más tiempo, les va a llevar mucho más espacio y entonces, y es algo que no nos pide la rúbrica, que expliquemos. Nada más identifiquemos la idea principal, ¿sí? Si yo voy a colocar dentro de una característica aquí dentro de este espacio solamente no sé, ¿qué será? Inicia en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, hasta ahí nada más.
pero no tengo que dar otro detalle, ¿sí? Bueno, pero con que ustedes me pongan unas 4 o 5 características es más que suficiente. O sea, las características son cualidades del tema, ¿sí? Y cuando analizamos consecuencias, son las repercusiones que trajo ese periodo, ¿no? Entonces, aquí sí sean bien puntualitos, porque algunos de sus compañeros, y se los comento, me están dando a conocer solamente el tema, pero de manera general, pero no dicen si es característica lo que me están dando a conocer o es consecuencia. Si me hacen un parrafito ustedes en donde me mencionen nada más, la segunda revolución industrial fue un periodo en el que abarcó grandes sucesos científicos, tecnológicos, y en donde surgieron X y X y X, pero no me dan a conocer, no me mencionan de manera puntual características y consecuencias, la calificación va a empezar a bajar, ¿sale? Entonces sean bien puntuales en esos aspectos. Otra, países que fueron potencias imperialistas. Aquí me tienen que decir qué país es y cuáles son sus características de cada país y cuáles son sus colonias. ¿Qué he podido notar en esta tarea? Algunos de sus compañeros, varios de sus compañeros me han mandado sus tareas, pero solamente me dicen, y las potencias imperialistas son tal y tal y tal, y las potencias imperialistas son aquellas que tuvieron mayor poder económico y X, ¿no? Pero las naciones no son las mismas. Las naciones tienen características independientes. Las naciones tienen un territorio distinto. Las naciones tienen una población distinta. Entonces, si me van a dar características, deben de ser por nación, no de manera general, ¿sí? Características por nación. Menciónenme unas 3 características por nación, ¿sí? Las colonias también. Dicen algunos de sus compañeros, solamente me hacen referencia a las colonias, pero de forma general, estos países imperialistas tuvieron colonias en África, Oceanía, Europa y Asia. Pero bueno, todos los países imperialistas tuvieron colonias en esos lugares. Lo correcto sería que me dijeran qué territorios son, cómo se llaman esos territorios, ¿sí? Entonces, ahí sean bien precisos en la información. Ahora, características de la Primera Guerra Mundial. Muchos de sus compañeros lo que me hacen es ponerme un párrafo nada más. Y me dicen, la Primera Guerra Mundial surgió en el año 1919 a través de la muerte del archiduque y su esposa, en donde se generan las alianzas, pero me están explicando, pero no me están identificando las causas de manera precisa. Una causa económica tiene que ver con el factor de dinero. Una causa social tiene que ver con el aspecto relativo a la comunidad, a las personas. Una causa política tiene que ser una con relación a los tratados, con relación a los países, con relación a las leyes. Y una causa territorial tiene que ser con motivo del espacio geográfico. ¿Sí? Entonces sean bien puntuales. Si ustedes me señalan una de tipo económico, una social, una política y una territorial, y en las consecuencias una económica, una social, una política y una territorial, pero que esté bien puntualizado, con eso sería más que suficiente. Pero sí, recuerden, las causas no nada más son de manera general, sino tienen que clasificarlas, ¿no? Entonces, y otro, finalmente los avances tecnológicos no les pide que los expliquen, solamente que digan cuáles son esos avances tecnológicos. Pueden poner algunos ejemplos. Aquí es necesario que ustedes, como les señalé, identifiquen qué es un avance tecnológico, pero también sepan diferenciar qué es un avance científico, ¿sí? Por ejemplo, Jacqueline, una vacuna, ¿qué será? ¿Un avance científico o un avance tecnológico? Científico. Muy bien, efectivamente, porque la parte del método, la parte de lo científico utiliza el método, ¿no? Para poder llegar a una verdad absoluta. Pasa por la experimentación, la comprobación, etcétera, esos elementos del método científico. Pero un avance tecnológico, ¿cuál pudiera ser un ejemplo, Jacqueline? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Es que no ¿Cuál, estoy pu- cuál escuchando bien. pudiera ser, cuál pudiera ser un ejemplo de un avance tecnológico?
Pues por ejemplo, como ya habíamos mencionado el telégrafo, porque pues lleva mucho más conocimiento sobre tecnología. Ok, excelente. Entonces, no les pide que expliquen absolutamente nada, ¿eh? Solamente les dice que digan el ejemplo. Hay algunos que me dicen, el telégrafo surgió en el año tal y tal y tal, su inventor fue tal y tal y se utilizó en tal. No les está pidiendo absolutamente nada. Entonces, por naturaleza, una infografía siempre solamente identifica las ideas principales y denle la forma. Hay algunos de sus compañeros que solamente en un documento de Word me ponen Segunda Revolución Industrial y abajo me describen características y abajo me ponen consecuencias y el siguiente tema es países que fueron, pero no le están dando el formato de infografía. No es correcto entonces porque para empezar comienzan con ese detalle de que no es infografía y por lo tanto de ahí está mal, ¿no? Otros de sus compañeros me lo hacen a manera de apunte. Sí utilizan Canva a lo mejor para la realización, pero cuando leo el trabajo es todo un apunte, ¿no? Dos hojas de Canva llenas de texto, entonces no es una infografía. Entonces sí es importante que tengan bien claro primero qué es una infografía. Ojo también, es el tema, es la tarea en el que me he encontrado más plagio porque me están anotando tal cual la información. Veo a algunos de sus compañeros que toman el texto que viene, por ejemplo, aquí en la plataforma. Aquí en la plataforma dice que es Segunda Revolución Industrial. Sale características. Bueno, agarro el texto y lo que hago pues es solamente tomar la información, ¿no? Agarro el texto y lo que hago es copiar y pegar, ¿no? Ya vi que aquí dice características y bueno, dice aquí, la segunda, aquí está, este cachito me va a servir, ¿no? Y agarran, lo copian y se va a la infografía. Y ya, siguiente punto, repercusiones. Toman aquí, aquí está, repercusiones, aquí están. Lo copian y se va a la infografía, pero eso no es correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque genera plagio. Entonces, si ustedes hacen eso, lo más seguro es que van a tener un plagio. Y acuérdense que ahora el plagio se califica por niveles. ¿Cuánto ustedes tienen un plagio? ¿Del 0 al 20%? Del 1 al 20%, del 20 al 40%, del 40 al 60%, del 60 al 80%, del 80 al 100%. ¿Haz qué cantidad de plagio tienen? Entonces, por favor, sí revisen bien la información. Si ustedes no quieren poner referencias en formato APA, es necesario que lo sea en sus palabras, pero siempre, siempre, siempre las referencias son fundamentales. Y más cuando es una tarea de pura investigación. Esta tarea es de pura investigación porque aquí no hay absolutamente opinión personal de nada, ¿sí? Entonces, sean muy cuidadosos en ese aspecto porque en esta tarea sí he visto demasiado plagio, ¿ok? Jacqueline, ¿te ha servido esta información para realizar tu tarea? ¿Tienes que hacer algunas adecuaciones? A ver, coméntanos. Sí, por ejemplo, creo que, como comentó usted, por ejemplo, en la parte de características y consecuencias, también cometía mucho el error como de estar explicando y pues me sirvió mucho lo que comentó ahorita, que solamente es para poner ser puntual y utilizar las ideas principales. Ok, muy bien, excelente. Entonces, porque cuando ocupamos mucho texto, el espacio también se nos acaba y se hace una infografía de 5 o 6 hojas que les pueden ustedes caer en ese detalle. Una infografía no es tan amplia, es una o dos hojitas máximo en el que pueden plasmar su información. Una recomendación más, ya nada más para terminar en este aspecto. Si ustedes hacen su infografía en PowerPoint, resulta de que aquí a lo mejor ustedes tienen su diapositiva, ¿no? Pero resulta de que cuando ustedes están haciendo esto, a ver, están haciendo esto de aquí, a ver, yo voy a hacer un cachito aquí, ¿vale? Bueno, a ver, imaginemos que esta es nuestra diapositiva para elaborar nuestra infografía.
Entonces, aquí podemos en este espacio plasmar toda nuestra infografía, pero nada más en este espacio. Si ustedes le quieren dar un formato como el que viene en el de Canva, se van a tener que ir al inicio y van a tener que configurar. A ver, déjenme ver, creo que no lo encontré. Está en diseño. Aquí está. Aquí tienen que irse al tamaño de la diapositiva y tienen que personalizar el tamaño para que les quede de una estructura correcta. Entonces, aquí ustedes pueden utilizar un tamaño que sea adecuado y un formato en donde puedan hacer ustedes un excelente trabajo, ¿no? Entonces, vean cómo inmediatamente la estructura de la cambió la forma en que está presentando la diapositiva, ¿sí? Entonces vean cómo esta estructura ya es la que yo voy a utilizar para elaborar mi trabajo. Entonces, si ustedes van a hacerla así, de preferencia empiecen dándole un formato a esta diapositiva y solamente utilicen una. No necesitan hacer muchísimas y en esta a lo mejor hacen un tamaño de letra pequeñito para que quepa bien toda la información y al momento de guardar le dan archivo, guardar como y le ponen en formato de PDF para que de manera inmediata, a ver, aquí podemos poner, para que de manera inmediata la información quede excelente, ¿no? Aquí ya nada más guardan como formato en PDF, que también la rúbrica nos señala que tiene que ser en ese formato la entrega de esta tarea, ¿sí? Entonces, eso sería todo con relación a esta tarea. Jacqueline, ¿alguna duda? ¿Algún otro comentario? No, asesor, gracias. Ninguna duda de momento. Ok, bueno, entonces pasamos a la última tarea, en donde hablamos acerca de la actividad número 2, que se llama el periodo entre guerras. Entonces, aquí les decía que ustedes pueden hacer un primer elemento, nos pide la elaboración de un mapita mental. Un segundo elemento nos dice que tenemos que hacer un resumen del tema de la Gran Depresión mediante un video de YouTube y un tercer elemento, el hacer una historieta, ¿sí? Bueno, en la sesión pasada hablábamos acerca de hacer nuestro diseño, nuestro mapita mental en una página que les compartí que se llama goconquer.com, que anda por aquí. Y en esta les decía que es de muy fácil uso, en donde ustedes pues tienen una herramienta bastante útil para elaborar su información y los pueden elaborar de una forma bastante fácil. El registro ya les decía que pueden hacer a manera de iniciar sesión, pueden hacerlo con Facebook, pueden hacerlo con un correo electrónico. Yo regularmente lo utilizo con Facebook y ya de manera inmediata como ya estoy registrado, pues ya me da acceso inmediato. Es una versión gratuita que les va a estar a lo mejor dando algunas interrupciones, pero bueno, yo creo que la pueden utilizar bastante bien, ¿no? Entonces aquí era em, bueno, el tema que ustedes iban a realizar era el periodo entre guerras, ¿no? Le van a dar en un botoncito que dice crear, aquí está esta parte, crear, y aquí les va a generar el de mapa mental, ustedes le dan ahí clic. Yo ya aquí en la sesión pasada elaboramos un mapita mental que ya tengo pues precargado, ya prediseñado, y de esta manera vean cómo pueden hacer este diseño que puede quedar excelente para su trabajo, ¿sí? Ustedes lo pueden editar, lo pueden modificar y de esa manera pues ya pueden ustedes trabajar. Creo que el uso es bastante sencillo. Les pediría por favor que si tienen alguna duda de su uso, revisen la sesión número 1. El día de hoy nada más vamos a ver este mapita mental que también pueden elaborarlo en un procesador de textos. En esta ocasión, como van a hacer su trabajo en Word, también pueden ustedes echar mano de la aplicación de Smart Art para la realización de esta actividad, en donde en este primer mapita mental, les dice que ustedes tienen que elaborar, tienen que hablar
acerca del periodo entre guerras, ¿no? Y dentro de este periodo entre guerras hay que abarcar algunos aspectos. Los aspectos sociales, una aplicación que dice insertar. Aquí tienen una opción que dice Smart App. Y aquí, una vez que ustedes le den en Smart App, les van a aparecer varios gráficos. Y en esos gráficos pueden elegir ustedes el que más les guste para elaborar su información, ¿sí? Entonces, vean aquí. Bueno, a lo mejor lo pueden hacer, no sé, de esta manera. Aquí está. Bueno, yo a lo mejor yo pudiera ponerlo de esta manera, ¿no? Entonces, puede ser que a ver, déjenme quitarlo primero. Déjenme darle más espacio aquí. Pudiera ser mi periodo entre guerras. Y aquí puedo poner el aspecto social, aspecto social, o quiere dictar. Aspecto social, aspecto político, aspecto, bueno, vamos a agregarle otro, agregar forma, y le vamos a poner debajo, adelante, ahí. Aspecto social, aspecto económico y al aspecto cultural. ¿Vale? Y bueno, ya está de esta manera. Pueden ser que ustedes lo manejen así. También pueden, una vez que ustedes tengan estos elementos, pueden a lo mejor añadir un cuadro de texto, insertar un cuadro de texto y le pueden poner aquí enfrente. Recuerden que pues todo esto pues lleva su tiempo. Es necesario que ustedes también, ustedes pues realicen todas estas tareas pues con mucha anticipación. Y bueno, aquí puede ser de esta. Vean cómo podemos ir añadiendo y vean, y de esta manera podemos ir trabajando también, ¿no? Ya nada más ustedes te van al insertar, podemos añadir algunas flechitas para que ustedes también puedan tener esas líneas de conexión dentro del mapita mental. Bueno, y de esta manera, pues podemos esquematizar el trabajo. Cuando ustedes hablen de este periodo entre guerras, es necesario que señalen dentro del aspecto social, pues cómo vivía la población en ese lugar, en ese momento, ¿no? En qué trabajaba, qué se dedicaba. Cuando hablen del aspecto político, pueden señalar pues los problemas entre los países, las alianzas que se generaron, los tratados que se generaron, las leyes que surgieron. Cuando hablen del aspecto económico, pues también hablen de los países. Algunos les decía que se endeudaron, algunos otros países pues se consolidaron, ¿no? Entonces, algunos otros pues generaron más trabajo. Entonces, aquí en lo económico pues hablamos de dinero. Y en el aspecto cultural, también como hoy en día, pues también había modas, había tendencias, pues había elementos importantes. Aquí pueden hablar de la música, la pintura, la escultura, las artes, ¿no? Las costumbres, las tradiciones que se generaban en ese momento. Entonces sí sería recomendable que en este caso, pues ustedes identificaran solamente ideas principales, como les señalé en la infografía, pero no se trata de explicar, únicamente de identificar datos relevantes. Entonces, sí sería recomendable que ustedes, pues, hagan su actividad lo más creativa posible, pero no se trata de explicar, sino solamente identificar elementos relevantes. Después les señalé que tenían que ustedes que ver un video, de acuerdo a la rúbrica, nos señala que tienen ustedes que ver un video, ¿no? Ese video que nos habla, a ver, ¿dónde está el video? Veámoslo.
Aquí está, el video es de YouTube. El video tiene una duración de cerca de 8 minutos en donde ustedes me van a hablar acerca de las repercusiones del tema de la Gran Depresión. ¿De qué habla entonces este tema? Habla de la crisis económica en Estados Unidos, ¿no? Ustedes aquí van a apreciar cuándo surge, cómo surge, por qué surge, cómo se desarrolla este problema y qué repercusiones tiene hasta nuestros días. Entonces, en este también de las tareas que he revisado también puedo apreciar que hay plagio, porque dentro de estas actividades, dentro de esta actividad, perdón, algunos me están tomando información que viene ya en trabajos prediseñados. Yo sé que ustedes conocen muchas páginas en donde están esas tareas, ¿no? Hay algunas Coursera, Studoku, Brandly, ¿qué más? Buenastareas.com, no sé. Son muchas, ¿no? Pero recuerden que ya todas estas, pues son de dominio público. Entonces, así como ustedes copian la información, yo también puedo copiar un poquito de su texto, procura que tu letra tenga, lo copio, lo pego en el navegador y donde me salga su información, pues es el plagio, ¿no? Aunque ustedes le cambien una recuerda, entonces le voy a quitar esta palabrita de recuerda y le voy a poner, no se te olvide, ¿no? Entonces también hay personas que hacen eso. No se te olvide que lo que se te pide es un resumen. Recuerda que es una síntesis. No cambien por ese tipo de palabras, ¿no? No hagan eso tampoco. Utilicen sus propias palabras para redactar, y también, pues, eviten copiar de otras fuentes, porque si no, no van a saber ni de qué trata el video y de esta manera, pues, tampoco van a cumplir con lo que dice la rúbrica, ¿no? Porque, pues, también el video tiene aspectos que hay que considerar y esos elementos que se dan en el video son los que yo quiero ver en su trabajo, ¿sí? Entonces, aquí cuando hagan su redacción de mínimo media cuartilla y máximo una cuartilla, pues de preferencia hagan una letra tamaño 12 de letra Arial. Recuerden que es un resumen. Aquí sí, cuando ustedes hacen un resumen, aquí sí, no es solamente dar a conocer la información, pueden ustedes rescatar detalles, ¿no? Detalles relevantes de cada uno de esos aspectos. Entonces, hay algunos de sus compañeros que me ponen una letra gigante, ¿no? Para que abarque más, le voy a poner letra 20, letra Arial tamaño 20, ¿no? Y negritas para que se haga más gruesa y de esa manera abarco más espacio, ¿no? Entonces, cuando ustedes me hacen eso, yo también, pues, modifico el texto, pues, le pongo la letra Arial 12 y veo cuánto es el texto que ustedes escribieron. Entonces, sí es importante que tengan información suficiente, pero eviten el plagio. Y finalmente llegamos a un régimen totalitario del que revisaste. Jacqueline, ¿cuál es el que tú elegiste para poder desarrollar en tu tarea? Nazismo, asesor. Ok, muy bien, excelente. El tema del nazismo, pues es muy interesante, sobre todo con relación a su líder y esa ideología que tenía. El nazismo yo creo que fue de los más crueles que podemos encontrar también por esta parte de los campos de concentración, por el holocausto, la persecución de los judíos. Entonces creo que pues es importante también. Entonces aquí no nada más se basen en lo que viene en plataformas, sino también sería recomendable que investiguen en otras fuentes de consulta. Recuerden que aquí se les pide una historieta, ¿sí? ¿Qué he podido observar de las tareas que me han enviado? Que algunos no son historietas, algunos nada más son diálogos. Me ponen el diálogo a manera de obra de teatro, y me ponen personaje uno y tal, personaje 2 y el contenido, pero no me hacen la historieta. Entonces, lo importante de este aspecto es que elaboren la historieta, ¿no? Entonces, he aquí donde es importante echar mano de las herramientas de Internet para que ustedes puedan elaborar esas historietas. También Canva tiene esa opción de que podamos elaborar historietas a través de esta página y también otras páginas en donde podemos hacer cómics. Entonces, ustedes busquen alguna que puedan utilizar, alguna que sea de su agrado, que sea de fácil uso para hacerla, ¿sí? Si de plano a ustedes no se les da el hecho de estar haciendo historietas en alguna plataforma, pues háganlas también en PowerPoint, háganlas si tienen esta página, esta herramienta de Publisher dentro de su paquetería de Office, pues también pueden echar mano de ella
pero busquen alguna herramienta que les sea de utilidad. No les pido que tengan excelentes dibujos, ¿no? Pero sí que se aprecie el esfuerzo, la dedicación en elaborar una historieta. Si ustedes me entregan otro elemento que sea distinto, pues ya no va a ser una historieta, entonces va a ser a lo mejor un resumen, pero ya no es lo que pide la rúbrica, ¿sí? Creo que los aspectos que les están faltando más, creo que la mayoría no tiene problema con estos: el lugar y fecha de nacimiento, la clase social, los estudios que realizó, los cargos políticos que tuvo y la fecha de muerte. Creo que el detalle está en estos de acá. A la mayoría de los que me están haciendo la historieta les están faltando estos puntos, o al menos unos tres de estos puntos. Política económica, de qué manera el gobierno de ese sistema totalitario mantenía a su población, ¿no? Para que un estado, para que un gobierno, para que un país pueda desarrollarse, tiene que tener el aspecto económico, tiene que brindar trabajo a la población, tiene que recaudar impuestos, tiene que generar estrategias, vender productos, etcétera. Pero ¿qué hacían, no? Durante esa época, en el fascismo, en el nazismo, en el estalinismo, para mantener esa política económica. Participación del pueblo. Sabemos que las actividades del pueblo son distintas, ¿no? Y ustedes, yo creo que pues tienen algunas costumbres, tradiciones, con relación al gobierno, qué acciones se emprenden. Entonces, aquí también de qué manera participaba la población en las actividades, pues tanto de políticas como también en actividades cotidianas, ¿sí? Estructura. Cuando hablamos de una estructura, hablamos de un gobierno, ¿no? Un gobierno, por ejemplo, aquí en nuestra estructura de gobierno, pues tenemos al presidente de la República. El presidente de la República cuenta con sus secretarios, las secretarías, ¿no? De gobierno. Cada secretaría tiene una función. Por ejemplo, si hablamos de un presidente municipal, pues ese presidente municipal se apoya de sus regidores, se apoya de su secretario. Pero también aquí, dentro de ese gobierno, del fascismo, del nazismo, del estalinismo, también había una estructura de gobierno, ¿no? ¿Cuál era esa estructura? Bueno, ustedes pueden platicarlo. En los medios de control, ¿qué hacía ese sistema totalitario, ese gobierno, para mantener controlada a la población? Sabemos que muchas veces la población pues no está a favor de lo que hace el gobierno. La gente se manifiesta a través de marchas, hace huelgas, hace plantones, ¿cómo se llama? Hace manifestaciones de distintos tipos, ¿no? Pero ¿cómo, para que esto no sucediera, cómo ese gobierno hacía para que la población no se saliera de ese control, no se saliera de esos lineamientos y se comportara de la manera que el gobierno quería? Y finalmente, la duración: cuánto duró ese gobierno y qué ideología tenía, qué pensamiento tenía con relación al país que gobernaba, ¿sí? Entonces, no les deben de faltar estos elementos al momento de que realicen esta tarea. Bueno, entonces, Jacqueline, ¿alguna duda que tengas con relación a esta actividad? Algo que hayas visto que le faltaba ya, algo que consideres relevante y que no te habías dado cuenta respecto a esta tarea? No, asesor, de hecho, por ejemplo, en la historieta creo que me está yendo muy bien. Nada más digo, hay que ponerle un poco de tiempo y demás para entender la herramienta y saber utilizarla. Pero, por ejemplo, Pixton creo que es muy fácil de utilizar y a veces es mucho, nada más como ir estudiando un poco cómo funciona para también poder hacerlo más fácil y utilizarlo como se debe, básicamente. Ok, muy bien, excelente. Miren, yo también, por ejemplo, con esta actividad, por ejemplo, cuando hice nada más de Pixton, fui cortando partes porque luego no podía descargarlas. Y lo que hacía era ir cortando partes. Y ustedes, por ejemplo, cuando trabajan, pueden poner control P y les imprime, no, puede ser, imprime pantalla. Y hay una herramienta que, si ustedes no pueden descargar posteriormente su imagen o su historieta, pues váyanse y utilicen esta aplicación de Paint. Una vez que estén en Paint, ya ustedes pueden pegar su imagen. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una pequeña práctica rápida, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mis imágenes diversas, ¿no? A ver, pensemos que esta es mi historieta. Ya me voy al Paint,
veo mi información aquí, pero resulta que como que está toda mal acomodada, ¿no? Ah, yo quiero que estén juntitos estos cuadritos. Bueno, entonces, pues empiezo a editar y bueno, empiezo a cortar mis cuadritos, mis imágenes que tengo de lo que trabajé, me las llevo por acá. Estos otros también los requiero que estén juntitos, mis imágenes, las llevo por acá. Y aquí esta imagen también me la llevo, que es de mi historieta. Si ustedes no pueden descargar, hagan esto, copien la información y edítenla nada más aquí en Paint. Ya una vez que tengan todo, este, ya una vez que tengan todo, ya nada más lo único que tienen que hacer es ir organizando el texto. Creo que se puso una cuadrícula aquí que no la puedo quitar. Entonces ya nada más lo único que deben de hacer es organizar el texto y tomar solamente lo que ustedes van a requerir para poder trabajar. Y de esa manera, pues ya van a tener su información tal cual ustedes quieren, de manera ordenada, y así ya no van a tener que estar sufriendo con la descarga, cómo lo descargo, no quiere descargar, etcétera, y ya lo pueden editar en Paint, ¿sí? Entonces, esa sería una opción también en caso de que tengan ustedes alguna dificultad para copiar o descargar algo, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy, Jacqueline. No sé si tengas alguna otra duda, algún comentario que quieras hacer. No, asesor, por el momento ningún comentario, gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues les agradezco mucho que hayan estado presentes. Jacqueline, muchas gracias por darte el tiempo para estar aquí en la sesión. Y a los que ven la sesión grabada, pues también recuerden que con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor para poder aclarar cualquier duda que tengan y de esa manera pues les pueda apoyar, ¿sí? Pero bueno, debe de ser anticipado, no me vayan a mandar mensajito a las 11 de la noche en día domingo, ¿no? Entonces, pues cualquier duda que tengan, pues recuerden, estaré gustoso de recibir sus mensajes. De preferencia, pues mándenmelos aquí a la plataforma porque pues una vez que entro, pues los veo de manera inmediata y pues ya les respondo, ¿sí? Bueno, pues Jacqueline, muchas gracias por tu asistencia. Los demás, pues que tengan un excelente fin de semana también. Y cualquier duda, estoy al pendiente de sus comentarios. Cuídense mucho y que tengan excelente noche. Muchas